Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista para que así todos juntos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Para mí, hermanos, es un gran privilegio poder presentar la palabra de nuestro Dios y que ustedes puedan ser llenos de conocimiento. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, queremos orar porque queremos tener una clase sólida de la Biblia. Así que vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría e inteligencia para que podamos comprender este tema. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que este tema pueda quedar claro y entendible. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados y puedan conocer tu verdad y puedan creer a tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen su Biblia porque vamos a tener una clase sólida. Hermanos, hay una falsa creencia que no solamente el ateísmo le enseña, sino también algunas iglesias protestantes, inclusive la Iglesia Católica enseña esta falsa doctrina. Esta enseñanza es muy común, sostener de que Dios creó esta tierra y se tardó miles de años. O sea, según este concepto, la semana de la creación no son días literales, sino que son 6,000 años. Y Dios descansó 1,000 años, según esta creencia. Vamos a ver, hermanos, que esta creencia carece de fundamento bíblico, carece de fundamento científico, carece de fundamento histórico. Es importante, hermanos, que nosotros podamos defender la sana doctrina. Estas creencias absurdas y verosímiles que no tienen fundamento histórico, ni científico, ni bíblico, deben de ser desmanteladas porque muchas personas han caído en este engaño. No solamente el protestantismo, sino también el catolicismo romano enseña esta herejía. Porque el problema de ellos, hermanos, es atacar el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. O sea, ellos no admiten de que el día de reposo tenga que ver con un día de 24 horas. Ellos dicen de que eso es espiritual, ese es un milenio. Dios descansó un milenio y no un día de 24 horas. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias, vamos a estudiar la profundidad. Vamos a ver de que esto es una herejía absurda e ilógica, que no tiene fundamento bíblico. ¿Cuál es la cita que se usa para sostener esta herejía? Siempre les he dicho, hermanos, no basta con que alguien me cite la Biblia. No debemos de conformarnos con eso. Hay que ver siempre el contexto de la cita. La cita que se usa para sostener de que la semana de la creación es un periodo de 6,000 años es 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 9. Esta es una de las citas que se usa para sostener esta herejía. Y dice Pedro: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Noten cuál es el contexto. Después de hablar de que para Dios un día es como 1,000 años, ahora habla de la segunda venida de Cristo. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el contexto de esta cita? Este pasaje, lo que está hablando Pedro, o el contexto de estas palabras, está hablando de la vida breve del ser humano en comparación a la eternidad de Dios.
desde la perspectiva de Dios, no es que se esté tardando para venir. Un ejemplo, supongamos de que Dios se tarde 3 días en venir. Desde la perspectiva de Dios van a ser 3 días, pero desde la perspectiva del ser humano van a ser 3000 años. O sea, en comparación, nuestra vida breve en esta tierra, en comparación a la eternidad de Dios, no se puede comparar. O sea, Dios es eterno. Y lo que está presentando Pedro acá es una brevedad terrenal del ser humano frente a la eternidad de Dios. O sea, Dios no es que se esté tardando para venir. Desde la perspectiva de Él, si se tarda 4000 años, para Él van a ser 4 días, aunque para nosotros van a ser 4000 años. Ese es el contraste que quiere plasmar Pedro en sus oyentes que le está escribiendo esta carta. Que no es que se esté tardando Cristo para venir. No se está tardando en ninguna manera. Aunque nosotros lo veamos así, porque lo estamos viendo desde nuestra perspectiva, pero desde la perspectiva de Dios no es que se esté tardando. Y dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Claro, desde la perspectiva humana, alguien podría decir, Cristo se está tardando para venir. Ya pasaron más de 2000 años y Él prometió venir, ¿y por qué no ha venido? ¿Qué estará pasando? ¿Será que se está tardando? Y ahora Pedro dice, desde la perspectiva de Dios, no es que se esté tardando. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, está fuera de contexto usar este texto bíblico para sostener de que aquí Pedro está hablando en referencia a la creación, de que Dios se tardó 6000 años en crear la tierra. Está fuera de contexto usar esa cita. Por eso, hermanos, yo siempre les he dicho, no se conformen con que alguien cite la Biblia. Las peores herejías y blasfemias se han creado en el mundo cristiano usando la Biblia y tergiversándola. Por allí anda una secta tergiversando la Biblia diciendo que el Espíritu Santo es una mujer y citan la Biblia usando modismos expresivos como los apóstoles escribían, tomando esas figuras y símiles literales para sostener de que el Espíritu Santo es una mujer. Pero es interesante, hermanos, que el diablo cita la Biblia. El diablo es un experto en torcer la Biblia y manipularla. Y la mejor forma para poder detectar un engaño satánico es siempre leer el contexto de cada versículo bíblico para no ser engañado. Muchas veces por obviar este principio hemos caído en este engaño satánico, de que solamente porque un predicador predica bien bonito, predica bien hermoso y tiene elocuencia, creemos de que lo está diciendo la verdad. Y muchos hermanos, por ser neófitos en la fe, ser simples en la fe, caen en este engaño de seguir a falsos maestros simplemente porque usan una Biblia y empiezan a hablar bonito. Así que tengamos cuidado con eso. Volvamos al tema. Es incorrecto usar las palabras de Pedro para sostener de que la creación fue un periodo de 6000 años. Así que queda descartado la interpretación errónea de ese texto bíblico. ¿Cómo saber si la creación fue en 6 días literales y Dios descansó el séptimo? Cuando vamos a Génesis capítulo 1, es interesante que encontramos lo siguiente, que cada día de la creación está compuesto por una tarde y mañana. En el hebreo es yom, un día. Si ustedes notan que después de que Dios terminaba de crear algo, decía,
y fue y la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Eso lo dice Génesis capítulo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 13, versículo 19, versículo 23 y versículo 31. Esta expresión de tarde y mañana se usa en el Antiguo Testamento para destacar un día de 24 horas. O sea, según la Biblia, lo que viene primero es la parte oscura, tarde, y después viene la parte clara, que es la mañana. Fue la tarde y la mañana un yom, un día. Hay muchas referencias bíblicas que lo corroboran. Por ejemplo, Génesis 1:5, Salmo 55:17, Deuteronomio 16, versículo 16 y Job 11:17. Fue la tarde y la mañana un día. Y eso equivale a un día de 24 horas. Ahora, cuando vemos el relato de Génesis, es imposible que la expresión tarde y mañana se refiera a un periodo de 1000 años. Es imposible. No hay ninguna forma de hacer ese tipo de interpretación bíblica. No la encontramos en ninguna parte, ni en el hebreo, ni en la gramática, ni en ninguna parte de la Biblia encontramos que tarde mañana o yom en el hebreo tenga que ver con un periodo de 1000 años. Pero es interesante, hermanos, que cuando vamos al relato de Génesis, el único día que no tiene tarde y mañana es el séptimo día, que equivale a sábado. De acá es donde se han tomado algunos predicadores y maestros para sostener de que el sábado no es un día, sino que es un reposo espiritual o es un periodo de 1000 años. Dios descansó 1000 años. Y el argumento que usan es, cuando lo vamos al relato de Génesis, al séptimo día es el único día donde Dios no dijo, y fue la tarde y la mañana el séptimo día. ¿Qué pasó? ¿Será que Moisés se equivocó en poner eso en la Biblia para demostrar de que el sábado es un día de 24 horas, es un día de reposo, donde reconocemos a Dios como creador de los cielos y la tierra? ¿Qué está pasando aquí en Génesis? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Acaso los detractores del sábado tienen razón en decir de que el sábado es un periodo de 1000 años? Por el simple hecho de que en Génesis no aparece que tenga tarde y mañana. Saben, hermanos, que al tener un estudio profundo de la Biblia, esto tiene su explicación. Los adventistas del séptimo día tenemos respuesta para todas estas interrogantes. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es estudiar la Biblia a profundidad y dejar que la misma Biblia se interprete sola. Esta pregunta, el por qué el sábado no tiene tarde y mañana en el Génesis, tiene su explicación. Leamos lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Quiero que lean conmigo la Biblia. Y noten cómo dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahora, ¿cuál es el contexto de este primer versículo? Está hablando del sexto día. O sea, este versículo o esta frase del versículo 1 del capítulo 2 es seguimiento del versículo 31 del capítulo 1. ¿Me doy a explicar? O sea, técnicamente Dios terminó de crear en el sexto día. Y cuando vamos a Génesis 1:31, el sexto día sí tiene tarde y mañana. Porque Dios dice, noten cómo dijo en el sexto día. Génesis 1:31. Ya vamos a irnos de nuevo a Génesis 2, 1 al 3.
Pero leamos Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. No dice solamente bueno, dice en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Noten. Por lo tanto, el versículo 1 del capítulo 2 debe de unirse con el 31 del capítulo 1. Ahora, noten después de decir, y fue el día sexto, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, porque técnicamente fue en el sexto día es que Dios terminó de crear todo. Por eso es que dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero ahora noten que ahora en Génesis 2:2 y 3, vamos a ver que en Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, Dios vuelve a acabar en el séptimo día. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. O sea, aquí vemos una aparente contradicción. Si estudiamos la Biblia con disciplina, hay una aparente contradicción. Hemos visto que, según el versículo 1 del capítulo 2, Dios terminó de crear en el sexto día. Pero ahora se dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo. Aquí dice, aquí está la expresión Yom, es un día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos de que Dios terminó de crear en el sexto día y también terminó de crear en el séptimo día. En los 2 días terminó de crear. ¿Por qué razón? Si nosotros vemos Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. 2 problemas que tenía Dios. La tierra estaba desordenada, era un gran abismo, y también estaba vacía. Y en los 6 días de la creación, los primeros 3 la ordena, y en los últimos 3 de los 6 la llena. Noten qué interesante. O sea, técnicamente en 6 días terminó Dios de ordenar la tierra y de crear. Pero el séptimo día también Dios terminó de crear. ¿En qué sentido? No es que la Biblia se contradiga, todo tiene su explicación. El séptimo día es parte de la creación de Dios, aunque Dios terminó de crear en el sexto día, pero al crear en el séptimo día, ese día de 24 horas, eso indica de que el séptimo día es la firma del Creador de los cielos y la tierra. Podríamos decir de que el sello de la creación fue el séptimo día. El hecho de crear ese día de 24 horas es una firma, un monumento recordativo de la creación de Dios. Pero es interesante que en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, no encontramos en ningún lugar que Dios haya dicho, y fue y la tarde y la mañana el séptimo día. ¿Qué pasó? ¿Será que a Dios se le escapó? ¿O a Moisés se le escapó y se le olvidó escribirlo? Negativo. Esto tiene su explicación, hermanos. La Biblia dice de que Dios reposó en el séptimo día de su obra creadora. Esta palabra reposar es del hebreo, es un verbo hebreo, Shabbat, de donde se deriva en español sábado. Shabbat significa en hebreo cesar. Es alguien de que estaba haciendo algo y lo dejó de hacer. En el hebreo, el verbo Shabbat no significa estar cansado físicamente e irse a dormir a la cama o irse a dormir a la hamaca. Negativo. Por eso, hermanos, es erróneo que muchos adventistas, y lo digo con respeto, es erróneo
y eso es quebrantar el sábado, que muchos usan el sábado para dormir en sus casas. Vienen tarde a la iglesia porque se levantaron tarde y algunos vienen tan cansados que vienen a dormir al templo. Otros se quedan durmiendo en la tarde en sus casas el día sábado porque creen o están confundidos de que reposar significa irse a dormir. La connotación del verbo Shabbat no es irse a dormir por estar cansado, simplemente significa cesar. O sea, Dios terminó de crear el sexto día y acabó Dios también en el séptimo día. Cesó, Shabbat. La pregunta del millón es, que eso no lo dice Génesis tampoco, ¿de qué manera Dios reposó? Dice que reposó. ¿Será que se fue a dormir? ¿Será que Dios estaba cansado? Negativo. La Biblia dice a través del profeta Isaías de que Dios no se cansa ni se fatiga. Por lo tanto, el Shabbat, el verbo cesar, no se debe de interpretar estar cansado. Simplemente significa cesar. Estar haciendo algo y dejar de hacerlo. Cesar, Shabbat. Pues la pregunta del millón es, ¿de qué manera Dios reposó el primer sábado de la creación? Interesante. Moisés nos da una pista en Éxodo 31:17. En Éxodo 31:17 se usan dos palabras en el hebreo. Lean conmigo Éxodo 31:17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Este es un texto que usa el protestantismo y el catolicismo romano para sostener de que el sábado es exclusivo para los judíos. Error. El texto dice, señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. No dice que es exclusivo para ellos. No le añada palabra. Es cierto que el sábado fue dado a Israel, pero no era exclusivo para ellos. Israel simplemente iba a ser el portavoz para llevar las leyes de Dios a las naciones gentiles, pero las leyes eran de Dios, no de Israel. Israel simplemente iba a ser el medio, el portavoz para expandir las leyes de Dios a las naciones, a las etnias. Pero es interesante que dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová. Noten, está claro que no son 6,000 años. No le añada algo que el texto no dice. Estos cristianos, y van a disculpar la palabra, hermanos, porque esta es una apostasía abierta. Estos cristianos apóstatas que enseñan falsas doctrinas están atacando abiertamente la palabra de Dios. El texto dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. No dice 6,000 años. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, noten que lo que hizo Dios en el séptimo día, cesó y reposó. Noten que allá en Génesis dice que Dios solamente reposó. Dice que Dios, por haber reposado, bendijo y santificó el sábado. Pero acá en Éxodo 31:17 se añade otra palabra, que al leer estas dos palabras en español podríamos pensar de que son sinónimos, porque nuestro idioma español, en comparación al hebreo, es muy pobre. Aquí Moisés está usando dos palabras distintas en el hebreo. Aunque en el español podían presentarse como sinónimas, pero cuando lo vamos a la gramática, vamos a notar de que Moisés acá está usando dos palabras. Si ustedes tienen duda, corroboren esto en el diccionario Strong. Aquí lo tengo, lo estoy leyendo en este momento. Verifíquenlo y van a ver que lo que les estoy diciendo es correcto. La palabra cesó acá es Shabbat, la misma que encontramos en Génesis 2, versículo 2 al 3. Pero reposó aquí es otra palabra.
Noten, busquen el diccionario Strong y dice allí que la palabra reposo acá es nafash. O sea, Dios en el séptimo día cesó, shabbatizó y también hizo nafash, porque cesó es shabbat y reposo es nafash. Lean el diccionario Strong, aquí lo estoy leyendo. Necesito que usted haga su propio estudio personal, no ande creyendo todo lo que dicen los predicadores. Y esto va para mí también. No se ande conformando con todo lo que el hermano Rafael dice. Estoy diciéndolo con sinceridad. Muchos hermanos no les gusta estudiar. Se han hecho parásitos. Disculpen la palabra, hermano. Me gusta ser directo, pero así como estamos ya maduros en la fe, se necesita que se nos hable directo. Yo no me enojo cuando me hablan directo. Pero nos hemos vuelto parásitos que nos hemos hecho adictos a los predicadores, y no estoy diciendo que sea malo escucharlos. Yo escucho predicadores. Pero también yo necesito que aparte que escuche estos videos, usted haga su propio estudio personal. Claro que yo quiero que escuche estos videos para que aprenda, porque ese es mi objetivo de hacer estas presentaciones y de haber hecho este canal. Que usted aprenda, que usted sea bendecido con el don que Dios me ha dado de enseñanza. Pero también tiene que usted hacer su propio estudio personal. Corrobore usted esto que le estoy diciendo. Aquí Moisés usa dos palabras, Shabbat y Nafash. Shabbat vimos que significa cesar. Pero ¿qué significa Nafash? Porque Dios el séptimo día hizo estas dos cosas. Cesó, shabbatizó y Nafash. ¿Qué es Nafash? Si usted toca ahí el diccionario Strong, en la palabra reposó de Éxodo 31:17, ¿sabe qué le va a traducir? Dice que Nafash es la raíz primaria que significa respirar paz. Noten, respirar. O sea, Nafash es esto. Según el hebreo, Nafash es respirar. Es cuando usted hace un suspiro de satisfacción. Eso es Nafash. Ser soplado sobre, figurativamente refrescado, como por una corriente de aire. Es cuando usted tiene una profunda felicidad, y de tan feliz que está usted y de tan satisfactorio que está, le hace así. Saben que cuando yo voy al campo, aquí hay unos grandes árboles que le llamamos, ustedes quizás van a conocer lo que les estoy diciendo. Hay un árbol acá que le llamamos el amate. Quiero que me pongan en los comentarios si algunos hermanos y me digan si conocen el amate. Quizás en su país le llaman de otro modo, pero los amates aquí en El Salvador son unos grandes árboles grandes que hacen una sombra extrema. Que colocarse abajo de los árboles de amate, eso es riquísimo, hermanos. Una refrescura que se siente, pero qué hermoso, hermanos, qué rico se siente respirar debajo de un árbol de amate. Por eso, hermanos, cuando yo voy al campo, siempre me gusta irme a recostar o a sentar debajo de un árbol de amate y hago unas grandes respiraciones. Unas respiraciones de satisfacción. Esto es lo que Dios está haciendo en el Shabbat, sintiéndose feliz, dichoso, alegre y refrescado. Una satisfacción profunda de felicidad al ver que Dios había creado todo y era bueno en gran manera. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Nosotros cuando descansamos el sábado, debe ser un día de delicia y satisfacción. Lastimosamente, hermanos, los fariseos apóstatas habían convertido el sábado en una carga, creando exigencias rabínicas y tradiciones de hombre. Cuando el origen del sábado no fue dado con esa connotación ni con ese objetivo. El sábado para el pueblo de Dios debe ser un día de delicia,
un día de satisfacción, sentirse feliz, porque estamos descansando en un día santo de Dios, sentirnos dichosos, dar ese tributo a Dios que solamente Él merece la adoración porque Él es el Creador. Y que gracias a Él, hermanos, Dios nos dio una semana de trabajo, nos proveyó todas las bendiciones, nos proveyó el aire que respiramos, nos provee la vida. Ese es un motivo de agradecer a Dios en su día santo, porque Él es el Creador. El sábado no tiene que ser un día de carga y de abatimiento. Como hay hermanos que se desesperan porque termine la predicación para salir corriendo e irse a sus trabajos y a su faena. Hermanos, para el verdadero pueblo de Dios el sábado es una delicia. En efecto, eso lo dice Isaías 58:13. Hay hermanos que se desesperan porque termine el sábado para salir corriendo. Otros solamente vienen hasta las 12 del mediodía y durante la tarde se desaparecen. Hermanos, hemos caído en una apostasía y en un sueño espiritual. Nos hemos desviado por completo de la verdadera observancia del Shabbat. El Shabbat no solamente tiene que ser un día de reposo físico, sino también un reposo espiritual, un reposo de contentamiento y de satisfacción en ver de que somos creación de Dios y que Dios es nuestro creador y que solamente Él merece la adoración. Esto es lo que hizo Dios en el séptimo día. Cesó y nafash. Hermanos, qué bendición ver de que Dios es nuestro mayor ejemplo en cómo guardar el sábado. Ahora, por la pregunta que no hemos respondido es, ¿por qué el sábado no tiene tarde mañana en la creación? Aunque es un día de 24 horas, la pregunta que necesitamos responder, que es la que usan los detractores del sábado, es ¿por qué en Génesis no aparece el séptimo día con tarde mañana como los demás 6 días de la creación? Para responder esa pregunta es necesario, hermanos, entender de que los días de la semana de la creación no son miles de años, ni millones de años, sino que son 6 días literales. ¿Cómo demostramos de que el sábado es un día de 24 horas también? En el mandamiento se especifica. Noten cómo dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 28 hasta el 9, y después nos saltamos al versículo 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La Biblia católica es más clara, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y ahora vamos a leer el versículo 11. Porque en 6 días, noten que fueron 6 días literales, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Noten, si creemos de que por el simple hecho de que el séptimo día no tiene tarde mañana, es un periodo de 1000 años, esto contradice el cuarto mandamiento, porque es absurdo e ilógico e inconsistente pensar de que Dios les estaba diciendo a los hebreos, descansen un periodo de 1000 años. Les está diciendo, descansen un día y trabajen 6 días. Trabajen 6 y descansen el 7. ¿Me doy a entender? Claramente se demuestra con estas bases bíblicas de que la semana de la creación no son 6000 años, como dicen los testigos de Jehová y los católicos. Es una semana literal de 7 días. Eso lo dice el mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No ley de Moisés, de la ley de Dios. Ahora, la pregunta que aún no hemos respondido es, ¿por qué el primer sábado de la creación, aunque es un día de 24 horas, lo hemos corroborado con el mandamiento, ¿por qué razón no tiene tarde y mañana? ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es la explicación y cuál es el significado? Sencillo. Antes de leer las citas, les voy a explicar de qué se trata. El primer sábado de la creación es Dios quien está reposando. Es el reposo de Dios. Es Dios que está creando. O sea,
El centro de la creación no es el hombre, es Dios. Dios es el que está creando y Dios es el que descansa el primer sábado de la creación. ¿Estamos de acuerdo? Se puede comprobar de que el segundo sábado de la creación es que descansó Adán y Eva. ¿Cómo lo sabemos? Por la expresión, por el verbo kadosh, que significa santificar, que significa apartado para un uso especial. Cuando se aparta algo, significa que es para que se respete. Se infiere de que el segundo sábado de la creación lo descansó Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán y Eva en el primer sábado de la creación? Observaron a Dios cómo lo reposaba ese día santo. ¿Me doy a entender? Adán y Eva observaron con atención cómo Dios reposó el Shabbat. Pero la pregunta es que no hemos respondido y que quiero que quede claro esto es, ¿por qué el primer sábado de la creación no tiene tarde y mañana? Sencillo, porque según el libro de Hebreos, capítulo 4, Dios, después de haber creado la creación, ya no ha vuelto a crear nada. Escuchen la respuesta. Después de haber creado esta creación, Dios ya no ha vuelto a crear nada. Y se puede corroborar eso. Hay muchas citas que lo demuestran, y esto lo corrobora la sierva del Señor, de que el último planeta que Dios creó fue el planeta Tierra. O sea, Dios creó los innumerables mundos no caídos. Eso lo dice Job capítulo 7. Hay muchas partes de la Biblia, yo creo que es Job capítulo 37, donde dice que los cielos de Dios y las estrellas del alba se regocijaron cuando Dios estaba creando esta tierra. Porque según la Biblia, el último planeta que Dios creó del universo fue el planeta Tierra. Y después de esta creación de este planeta, Dios ya no ha vuelto a crear nada. Por eso es que Dios sigue reposando en su día santo. ¿Me doy a explicar? Si Dios hubiese vuelto a crear algo, entonces sí le hubiese puesto al séptimo día, fue la tarde y la mañana el séptimo día. Pero como Dios ya no ha vuelto a crear nada, la creación quedó completada, Dios sigue reposando en su día santo. Es el reposo de Dios, no de los judíos, no del hombre. Quiero que quede claro esto, hermanos. Quiero que se memorice esto para que le pueda responder a un indocto de la Escritura. En las redes sociales hay un montón de youtubers que se han hecho famosos por torcer la Biblia y por decir blasfemias y herejías. Y los borregos ahí andan repitiendo lo mismo que dicen. Hermanos, el primer reposo de Génesis es el reposo de Dios. Dios ya no ha vuelto a crear nada. Y vamos a ver, hermanos, de que el libro de Hebreos habla de que ese es el reposo de Dios, no de nosotros. Y cuando nosotros reposamos, entramos al reposo de Dios. Me doy a explicar. Noten qué despacio voy explicando para que me entiendan. Espero, hermanos, que me esté dando a explicar, porque ese es mi objetivo, que usted comprenda lo que estamos tratando de decir. Hermanos, el reposo de Génesis es un reposo de Dios. Cuando nosotros reposamos en el sábado, entramos al reposo de Dios. No de los judíos, ni de los adventistas, ni de Moisés. El reposo de Dios. ¿Dónde dice eso? Hebreos 4, versículo 4 al 5. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dijo, no entrarán en mi reposo. ¿De quién es el reposo? De Dios. Porque Dios aún sigue reposando. Es el reposo de Dios. Ahora, vamos a ver que cuando guardamos el sábado, que es un día de 24 horas, entramos al reposo de Dios. Hebreos 4, 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En el idioma hebreo es aquí sabatísimo para reposo. Se puede traducir como reposo sabático. Eso lo hemos explicado en otras presentaciones.
El sabatísimo se puede traducir descanso sabático o reposo sabático. Hay muchas versiones de Biblia que lo traducen mejor. Pero noten cómo dice, por tanto queda un sabatísimo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, noten, ¿en cuál reposo? En su reposo, no en el mío, no en el de la iglesia adventista. Porque a el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Quedó claro, hermano? El primer sábado de la creación no tiene tarde mañana porque Dios sigue aún reposando. No ha vuelto a crear nada. Y cuando nosotros como hijos de Dios obedecemos este mandamiento, entramos en el reposo de Dios y descansamos de nuestras obras como Dios descansó de la suya. No hay otra mejor explicación que esta, porque la Biblia es su propio intérprete. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase les haya servido para que podamos llenarnos de conocimiento y poder defender la sana doctrina. La honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra y conocer estos temas profundos de tu palabra. Gracias, Señor, por tu día santo. Gracias porque cuando te obedecemos, entramos a tu reposo y descansamos de nuestras obras como también tú descansaste el séptimo día. Gracias, Padre, por esta verdad sabática, por este mensaje sólido que lo desconoce Babilonia. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de escuchar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.